Lo que viene es grande, más allá de lo que imaginé. Lo que viene es fuerte, no lo detiene el ayer. Aunque hoy no vea el sol, mi fe brilla como el cielo, porque Dios está en control y lo que viene es bello. Pero, ¿a qué no saben de qué vamos a hablar hoy? De las profundidades. Explorando las profundidades. Las profundidades son fascinantes. Si hay algo, y me vas a dar la razón en esto, si hay algo más fascinante es cuando vos empiezas a prestar atención y comienzas a profundizar en donde vos quieras que estés. Una selva profunda, un monte profundo, empiezas a deleitarte en el canto de los pájaros, las aguas profundas, como en este caso, las profundidades, las cuevas, los cañones profundos, las reflexiones, las conversaciones profundas, digan, son fascinantes. Walter Múnich era un instructor de buceo. Explorador del mundo, él se recorrió todos los mares, exploraba, hacía las exploraciones subacuáticas desde hace más de 30 años, digan 30 años. Escribió un libro y en esos escenarios, ¿sí? No era solamente un reto deportivo lo que él hacía porque le gustaba el buceo, sino que también con este libro se transformó en algo más profundo. Un espejo de la vida. Walter Múnich, entre las muchas enseñanzas que encontró en las profundidades, hay una que terminó convirtiéndose en uno de los conceptos centrales de su libro Bajo la profundidad, bajo la superficie. ¿Sí? En el buceo, en las cuevas, él detalla que existen lo que se llaman, digan conmigo, líneas de vida. ¿Sí? Las líneas de vida son aquellos cables que permiten que se encuentran en el fondo del mar para que el buceador, el buzo de alguna manera, siga la línea y pueda volver a la superficie. ¿Me van siguiendo? Se llaman líneas de vida. Los principiantes, los buzos principiantes, avanzan siguiendo esas líneas que otros colocaron antes. ¿Me van siguiendo? Recorren senderos seguros. No hay nada nuevo. Ya fueron explorados por aquellos que antes habían pasado y colocaron las líneas. Recién cuando adquieren experiencia, puede entender su propia línea y abrir nuevos caminos. Decirle a la persona que tienes al lado, malhumorado. Esa es la línea de vida. Recién cuando ellos adquieren experiencia, después de haber recorrido muchas líneas de vida, llegar hasta lo profundo, y se le terminó, ellos ahí empiezan a poner su propia línea para recién, digan conmigo, explorar. No hay nada nuevo en las líneas anteriores. Walter Múnich decía que durante la gran parte de la vida nosotros seguimos recorridos trazados por otros. Por padres, por maestros, por referentes, por pastores, por líderes. Siempre estamos bajo otra línea de vida. Creemos que estamos explorando cuando en realidad avanzamos sobre caminos heredados. ¡Wow! No exploramos nada todavía. Hasta que llega un momento en el que cada persona necesita decidir qué conservar y qué dejar atrás para comenzar a trazar su nueva línea de vida. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿creaste tu misma línea de vida? No hay nada como la profundidad para hacernos sentir insatisfechos con lo que nosotros vivimos en lo superficial. Si vos estás conforme con esto, estás equivocado.
Hay más. Si vos estás conforme como estás viviendo, estás equivocado. Hay más. Tenés que tirar tu propia línea de vida. No exploraste nada. Una vez que hemos explorado y descubierto las maravillas de las profundidades, nos damos cuenta que lo superficial queda muy de lado. Yo no sé si alguna vez pudieron profundizar los grandes paisajes que tiene la Argentina. Los colores, los aromas. Cuando te entras y no te acuerdas de nada. Y vos decís, qué belleza. Y después tienes que volver a verlo a tu marido. Podemos determinar distintos tipos de profundidades, si es que vamos a hablar de ellas. ¿Me acompañan o no? En el mundo actual, ¿sí? En el mundo actual, invertimos mucho tiempo y dinero, sobre todo tiempo, en cuidar nuestra apariencia externa. ¿Sí? A través de las redes sociales, a través de la vestimenta, a través de la reputación. Invertimos mucho tiempo y mucho dinero. Pero ¿qué pasaría si nuestras mentes, nuestro corazón y nuestra vida profunda, dentro de las profundidades de nuestra alma, porque esta es la que vamos a tocar ahora, las profundidades de nuestra alma, ¿qué pasaría si todo lo que nosotros tenemos guardado, que está bien profundo, sean proyectados en una pantalla de televisión o en una pantalla gigante? Lo más íntimo tuyo, lo más íntimo mío, proyectado. Cada uno de nosotros tenemos esas profundidades, las profundidades de nuestra alma. Si la profundidad de nuestro corazón también, la profundidad de nuestros sentimientos, las profundidades que tenemos guardadas, las cosas que hemos guardado que nadie lo sabe, solamente tú y Dios. Y a veces creemos que ni Dios. Cosas ocultas. Ojo, ¿no? Que sean ocultas no quiere decir que sean malas. Pueden ser cosas ocultas buenas, pero están ocultas, diga, están ocultas. ¿Hace cuánto que no le dices te amo a tu mamá o a tu papá? Y eso es muy bueno. Y vos sabes que no es necesario que se lo digas. Queda bien guardadito, pero no le podemos expresar. Nuestros sentimientos a veces están neutralizados. No podemos expresar lo que sentimos. Sea un sentimiento bueno o un sentimiento malo. El llanto. Nosotros los hombres creemos que llorar es un signo de debilidad y nos guardamos el llanto y jamás vamos a llorar con los changos en la esquina. Jamás. Delante de mis hijos, de mi esposa, jamás voy a llorar. ¿Por qué? Digan, porque está allá guardado muy profundamente. A veces también tenemos guardado dobles intenciones en el corazón. A veces hay muchas cosas que guardamos. El acercamiento que puedo tener hacia una mujer va con doble intención, diga, con doble intención. No, el pastor no, pero lo aclaro por las dudas por el video. Pero ¿y nosotros? ¿Cuántos contactos de nuestras ex tenemos en el teléfono? ¿Por qué no la eliminamos? Digan, porque hay doble intención. Ni sí ni no. Por las dudas. No le digo no para que piense que sí. Y cuando me dice sí, no le digo sí para que piense que no. A ver, levanten la mano los que tenemos contacto. Malhumorado. No todos deseamos viajar a esos lugares. No todos deseamos bucear a esas profundidades. No todos queremos soltar la línea de vida en ese lugar. No todos. Ese viaje puede tomarse muy placentero o puede tomarse desagradable. ¿Tú qué crees si tendrías que bucear en tu alma? Pastor, no está hablando ningún texto bíblico.
¿Qué crees? ¿Qué crees si te encontrarías ahí? ¿Te animarías a nadar más en lo profundo? ¿Con qué nos encontraríamos si tendríamos que bucear en las profundidades de nuestra vida? ¿Qué encuentra mi pareja? ¿Qué encuentra mi esposa? ¿Qué encuentran mis hijos si los invito a nadar en las profundidades de mi alma? ¿Qué es lo que puede encontrar? Lo que hay en mí. Y si hay alguien que le encantaba bucear en las profundidades almáticas, era Jesús. Digan, a Jesús le encanta. Vamos a ver Juan 2, por favor. Che, están muy serios. Pensé que el pedacito de la película esa lo iba... Ya le voy a poner otro fragmento. Jesús conoce a todos los hombres, dice la Biblia. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, digan muchos, creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús conoce la profundidad de nosotros. Él sabe lo que hay adentro nuestro. Es más, tiró muchas líneas de vida en las profundidades de cada uno de nosotros. Justamente a Jesús le encanta realizar esos viajes profundos. Conoce la profundidad de nuestra fe. Escuchen, conoce la profundidad de nuestra fe. Nosotros también sabemos qué hay adentro de nosotros. Nosotros también sabemos qué hay en el fondo cuando nosotros estamos en una iglesia, cuando estamos compartiendo con nuestros familiares. Nosotros también sabemos lo que hay. Ahora, dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos. Creían en Él, pero no tenía confianza. ¡Qué tremendo! Estaban creyendo en Él, pero no tenían confianza. ¿Jesús tendrá confianza de mí? Si bucea en mi corazón, ¿tendrá confianza de mí? Dice que no se fiaba. La multitud en Jerusalén seguía a Jesús por los milagros. Dice la Biblia que había muchos que habían creído en Él por los milagros. Digan, por interés. Opa. Tenían una fe superficial. Y a veces de conveniencia, porque aquí eran los grandes religiosos que políticamente perdían muchos intereses si reconocían que Jesús era el Mesías. No solamente la fe era superficial, sino que había muchos intereses en su corazón, en lo más profundo de su alma. Por eso Jesús no se fiaba de ellos, porque sabía que había interés. Era gente que venía a la iglesia, Era gente que se sentaba en la primera fila, era gente que levantaba la mano y adoraba. Era gente que realmente vos lo veías desde afuera y eran los pastores que predicaban, era el pastor Pablo predicando, Pero Jesús no le tenía confianza, porque conocía lo que había en la profundidad de su corazón. Jesús no se confiaba de ellos, sabía lo que tenían, porque Él alguna vez tiró una línea de vida en las profundidades de esas almas. El texto dice que Él los conocía, en el hebreo es ginoskein. No era una suposición lo que Jesús estaba diciendo. Ginoskein quiere decir, era un conocimiento exacto, íntimo y directo de lo que había dentro del hombre. ¡Wow! Era una radiografía bien profunda. Él sabía lo que había en el corazón de esas personas.
Digan conmigo, Él sabe lo que hay dentro de mí. Y Él sabe si mi fe es genuina. Él sabe si yo vengo por Él o no. O tengo intereses. Qué tremendo, ¿no? Podemos engañar a cualquiera. Podemos engañar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los líderes, al pastor, a nuestros jefes del trabajo. Podemos engañarlo con palabras espirituales, leyendo la Biblia, vistiendo de traje y corbata con Biblia bajo del brazo. Todo lo que vos quieras, vos podés hacerlo. Pero el Espíritu Santo no lo puedes engañar nunca. Pues Él evalúa siempre lo que hay en esas profundidades. Si la vida te maltrata, ¿qué hay que hacer? La fe verdadera no se basa en la emoción de un día domingo, sino en la entrega y genuina de las profundidades de nuestro corazón al Señor Jesús. ¿Qué más puede haber, pastor, dentro de mi alma? Vamos a ver Mateo 9. Se los leo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados son perdonados? ¿O decir levántate y anda? ¿Qué es lo que puede encontrar Jesús dentro de mí, en esas profundidades de mi mente? Son los pensamientos malos. A Jesús le habían traído a un paralítico para que lo sanara. Y Jesús fue a lo más profundo del paralítico. Estaba paralítico, lo podía haber dicho levántate y anda, y no le dijo eso. Fue a lo más profundo. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Le habló directamente a la profundidad de su vida, a las cosas ocultas que ese paralítico quizás alguna vez cometió, hizo, que nadie lo sabía, que lo hizo en su habitación, que lo hizo estando solo, en el trabajo, en el taller, solo, nadie lo sabía. Y por consecuencia de esos pecados no se podía mover, no podía pensar, no podía trasladarse, quedaba totalmente invalidado. Y no estoy hablando de una parálisis física, Porque Jesús le fue al corazón, le dijo: tus pecados te son perdonados. Todo lo malo que vos hiciste, que nadie lo sabe. Y después tuvieron los que pensaban mal, digan los que pensaban mal. ¿Cómo le puede decir que le perdonan los pecados? El único que perdona pecado es Dios. Dice que lo estaban pensando y Jesús ya empezó a bucear en esa alma. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cómo vas a pensar así? Empezó a bucear adentro del alma de los escribas. ¡Wow! Y encima de los reta, dice: ¿qué es más fácil decir? A ver, contéstame, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Levántate y anda. Y para el escriba lo más fácil, ¿saben qué era? Levántate y anda, porque lo podía ver con sus ojos, porque no podía ver las profundidades del alma. Wow. Esto me da pie a pensar de que Jesús se encontró con personas que tenían cosas guardadas en su corazón y que Jesús está dispuesto aún a perdonar todo lo oculto que tenía, como este paralítico.
Y que a pesar de eso, este paralítico se llevó una doble bendición. Sus pecados fueron perdonados y después pudo moverse en la vida. Nadaremos, nadaremos, como Dios quería. ¿Cómo te estás moviendo en la vida? Jesús leyó los pensamientos. Entimesis es en el griego esa palabra de leyó los pensamientos. Dice que significa conocía las deliberaciones secretas, conocía los razonamientos internos. Al hacerlo esto, Jesús le demostró que no era simplemente un maestro, sino que era Dios hecho carne. ¿Saben lo que es que Jesús sepa las deliberaciones secretas nuestras? Los razonamientos internos que nosotros tenemos. ¿Saben que Jesús ya sabe lo que estás pensando de mí? A veces albergamos amargura, tristezas, angustias de años, juicios por otras personas, pensamientos hacia nuestros seres queridos, hacia el prójimo, hacia nuestros hijos. ¿Saben? Eso es lo que hay a veces dentro, podemos encontrar si queremos bucear dentro nuestro. ¿Te animas a bucear dentro de ti? ¿Sabes? Vas a encontrar muchos diálogos internos dentro tuyo que quizás necesitan que Jesús te acompañe a las profundidades como lo acompañaron a ese pececito. Pégale un codazo de al lado y decirle, por favor, no te ofendas. Por el codazo, ¿no? Vayamos a Marcos 9, por favor, para ver qué también encontramos. Marcos 9 es muy lindo. Es uno de los pasajes que a mí más me gustan, ¿sí? Por cómo actúa Jesús, pero también analizando un poco esta temática de las profundidades me llamó mucho la atención. Aquí nosotros en Marcos vamos a encontrar heridas, ¿sí? Digan conmigo heridas. No solamente hay fe, pensamientos, también hay heridas dentro nuestro. A veces las heridas profundas no son las que recordamos todos los días, son las que controlan nuestros días. O sea, las heridas profundas no son las que recordamos todos los días, son las que nos controlan. Las heridas profundas no es la herida que escondimos bien y que creímos que ya fue sanada. Todavía hay heridas que hacen ruido. No aparecen en una conversación normal. No se ven en una foto, no impide que una persona trabaje, no impida que una persona venga a la iglesia, no impida que se relacione con sus familiares. No, no impide eso. Siguen hablando adentro nuestro. Digan, en lo profundo. Siguen sangrando. Esas heridas hablan cuando alguien toca un tema sensible. Esas heridas hablan cuando una palabra inocente despierta una reacción exagerada dentro de nosotros. Esas heridas hablan cuando el corazón se cierra y no quiere escuchar absolutamente más nada, ni siquiera una instrucción, ni siquiera un buen consejo, ni siquiera a Dios. Dejamos de venir a la iglesia cuando esa herida automáticamente nos bloquea, porque el pastor no te saludó, ya te... Muchas personas creemos que sanar esas heridas es simplemente no llorar más, y no es así. Y no es así. Son las heridas profundas
que podemos encontrar también si nosotros buceamos en nuestras almas. Miren lo que dice Marcos 9:14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, Jesús, alrededor de ellos. Y los escribas que estaban disputando con ellos, estaban peleando. Y enseguida toda la gente viendo se asombró y corrían a él y lo saludaban. Y él les preguntó a la multitud, ¿por qué están peleando? Respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, y echa espuma por la boca y cruje los dientes, y se va secando mi hijo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera a ese demonio y no pudieron. Y respondió él, le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? A ver, tráemelo, le dijo, tráemelo a tu hijo. Y en el 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumas por la boca. Jesús le preguntó al Padre, le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego, lo echa en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, creo, dijo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y el joven quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, se levantó y se le entregó a su padre. Qué interesante, porque aquí nosotros nos enfocamos mucho en el joven, pero yo me quiero enfocar en el padre. Este padre había llevado a su hijo para que sea sano. Este hombre lo llevó a Jesús con su hijo en una situación crítica. Cuando Jesús lo vio a su hijo, le preguntó, ¿hace cuánto tiempo que pasa esto? Estaba convulsionando el muchacho y estaba hablando con el padre. Y el padre automáticamente dejó que Jesús buceara por su alma. Y le dijo, Jesús, desde niño que está así. Yo me acuerdo la primera vez que le agarró este ataque. Estábamos con mi señora desesperados. No sabíamos qué hacer, pensaba que se me iba a morir. Pensé que algo iba a suceder dentro de él. A veces lo echaba en el fuego, otra vez lo echaba en el agua. Intentos de suicidio tuvo muchos. Lo tuve que sacar del fuego ahogado, darle respiración. Le tuve que sacar y sanarle las quemaduras que tenía. ¡Wow! ¡Cuánta herida tenía ese padre por dentro! Cuántos temores, cuántas angustias, cuánta tristeza. Cuántas cosas profundas que trae el acontecimiento que hemos leído a un padre. Desesperación, angustia, desconfianza. Estoy seguro que no podían salir a ningún lado. Estoy seguro que no tenían ni amigos por no dejarlo solo al hijo por temor a que le sucediera lo que le sucedía. Hace mucho tiempo, desde niño, dice, desde niño que venía este hombre cargando con todas estas heridas profundas en su corazón, que nadie las sabía. Mientras él hablaba toda esta conversación con el padre, el niño seguía convulsionando. Pero cuando Jesús empezó a bucear en el alma del padre, con todos esos dolores, con todas esas tristezas, con todas esas angustias, con todo lo que eso conlleva como padre, con esos silencios, cuando él pudo bucear ahí, encontró
que tenía poca fe. Tan solamente cree. Al que cree todo es posible. La maravilla de la profundidad del Padre, Jesús depositó fe. Y cuando lo sanó al Padre, wow, lo sanó al Hijo. Qué tremendo. Heridas profundas que fueron descubiertas por Jesús al bucear dentro de este hombre. Decirle a la persona que tienes al lado, malhumorado, hemos hablado de las profundidades nuestras, del alma, pero también están las profundidades de Dios. ¡Wow! 1 Corintios 2, por favor. Del 10 al 12. 1 Corintios 2, del 1 al 12. Del 10 al 12. Se los leo. Vamos al 9, por favor. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que les aman. Interesante, ¿no? Eso es interesante. Que hay cosas que todavía ni se te ocurrió que Dios tiene para vos. ¡Wow! Cosa que oído no oyó, ni que ojo vio, son las que Dios preparó para vos. O sea que, ¿te conformas con la superficie? Nadaremos. Y esto aquí cuando esta persona me dijo, yo quiero las profundidades de Dios, y digo, wow, todo esto quiere. Escuchen, miren lo que dice el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, digan, lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? El Espíritu del hombre que está en él. El único que conoce las cosas que profundas tuyas es tu Espíritu. El Espíritu del hombre, ¿no? Y ¿quién conoce a Dios? Es el Espíritu Santo de Dios. O sea, que Dios me dio el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que conoce las profundidades de Dios. Y el Espíritu Santo es, ¿qué es lo que quiere Dios? Que yo me ponga a bucear en sus profundidades, porque hay cosas que todavía ni he visto ni he oído. Cuando esta chica me dijo, yo quiero ir a las profundidades de Dios, digo, wow, no sabe dónde está buceando. ¡Qué tremendo! ¿Sabe lo que es tener la profundidad del conocimiento de todas las revelaciones de lo que Dios tiene para tu vida? ¿Te conformas con lo que estás viviendo, sabiendo que tienes más? ¿Te conformas con la superficie? ¿Quieres que te lleve? Job 42:3. Hacia el final de la lucha de su vida, Job se refirió a los profundos misterios e inexplicables propósitos del Señor, diciendo, cosas demasiadas maravillosas he visto para que yo comprenda. Job, después de haber vivido todo lo que vivió, de haber pasado por todo lo que pasó, de todo lo que vivió en la superficie, él empezó a ver que había cosas maravillosas aún en las profundidades de Dios. ¿Qué encontraste en la profundidad de Dios? Perdón, en Dios. ¿Hasta dónde te has metido? Porque a veces nos metimos
A mí déjame venir los domingos a la iglesia nomás. No leo la palabra en mi casa, no quiero profundizar. No adoro en mi casa, no quiero profundizar. No me gusta profundizar. No quiero. Pero tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llevar a profundizar más, porque es el único que conoce la profundidad de Dios. El Espíritu del hombre conoce la profundidad del hombre y el Espíritu Santo conoce la profundidad de la mente y el corazón de aquel que te creó. El profeta Daniel afirmó que Dios revela cosas profundas y ocultas en Daniel 2:20 al 23. Eso está espectacular. Poneme por favor, Daniel 20. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Sigamos. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone... Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Poneme el otro, por favor. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando él dice muda los tiempos, es impresionante porque Dios se mueve en los tiempos. Cuando este hombre le dijo desde niño, ¿me van siguiendo? En el pasaje, cuando le trajeron a Jesús, cuando el padre le dijo, mira, desde niño le pasa esto, Jesús viajó en el tiempo y lo rescató al niño. Y eso es lo que vio el Padre. Se mudó, Él mudó a los tiempos. Por eso cuando Dios quiere hacerte sanidad interior, Él va al acontecimiento fuerte de tu vida. Yo, pastor, hace 7 años, cuando tenía 7 años, tuve un trauma de un intento de suicidio. Cuando vos oras, no sé cómo hace Dios, digan, no sé cómo hace Dios. Pero Él viaja a esa niña de 7 años, la abraza, la consuela, la sana, le sana las heridas de su corazón y vuelve a la niña cuando tiene 21 años y te restaura. Porque Él viaja en los tiempos. Esos son los secretos ocultos. Esas son las heridas profundas que nosotros tenemos, que tenemos que entender que si nosotros buscamos la palabra, buceamos a las profundidades de Dios, aquí, hoy, hay muchas mujeres que van a ser sanadas de dolores antepasados. Porque Él muda los tiempos, Él se mueve en los tiempos y conoce lo que es las tinieblas. Sabe lo que hay. Digan conmigo, no tengo chance con Dios. Todas esas cosas hermosas del Señor, de Dios, las reveló para aquellos cuyos corazones deseen bucear en sus profundidades. Y como el Espíritu Santo está en ustedes, es el Espíritu Santo el que los va a llevar hacia el corazón de Dios y hacia la mente de Dios. Pero lo que pasa es que a veces tenemos cosas tan guardadas que no hemos buceado nuestro propio mar y queremos bucear el mar de Dios. Primero tenemos que empezar a agarrar la línea de vida. Yo vine aquí como profeta para soltarte la línea de vida. En el mundo espiritual yo tiro una línea de vida. El que la quiera agarrar, que la agarre. Es impresionante saber que Dios tiene para nosotros maravillas y que están en lo profundo del corazón del Padre.
y que tenemos el acceso a todas esas profundidades por el Espíritu Santo, ¿saben por qué no disfrutamos de la sanidad divina? Porque no tiramos, porque no nos agarramos de la hoja, de la línea de vida de la sanidad. Porque en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay muerte, no hay tristeza, no hay angustia, no hay dolor, no hay llanto. En esta época tan apresurada y agitada que vivimos, no tenemos tiempo para una relación íntima de familia y mucho tenemos tiempo para una relación íntima con Dios. Nos hemos convertido, en lugar de habernos convertido en esas ovejas que comen que se alimentan de los verdes pastos del Salmo 23 y aguas tranquilas, esa manadita ahí que está bien, lo hemos convertido en una manada, en una estampida de animales. No tenemos tiempo para la intimidad. No tenemos tiempo para buscar lo más profundo del corazón de Dios. No nos interesa bucear ni en nuestro interior, ni en el interior del corazón de Dios. O no nos interesa o no tenemos una línea de vida para colgarnos. ¿No estás harto de las conversaciones triviales? De juntarte con gente que son conversaciones vanas, de tiempos que no valen la pena. Jueves, viernes, sábado, domingo, campeonato de fútbol. Chao. Lunes, martes y miércoles peleado con tu señora. Te reconcilias el jueves para hacer buena letra, viernes, sábado, domingo, otro campeonato. ¿Y el tiempo a tus hijos? ¿No estás cansado de eso? ¿No estás cansado de los ciclos que estamos teniendo? Saben, en el año de la abundancia es donde nosotros debemos dejar de estar en la superficie. Este es el año donde nosotros tenemos que dejar de la superficie. Tenemos que comenzar a bucear las profundidades nuestras, que son un peso, un lastre para el buceo de las profundidades de Dios. Cuando tú empiezas a bucear ahí, en esa profundidad de Dios, te das cuenta que encontraste la gracia y el amor. Porque a veces, así como venimos a media máquina caminando, con el agua hasta las rodillas sin querer bucear, que estamos con un pie en Dios y un pie en el pecado. Venimos a la iglesia y pecamos. Y aún así encontramos la maravilla de la gracia y del perdón de Dios sobre nuestras vidas. Yo lo recibo la gracia todos los días. Todos los días la misericordia de Dios son nuevas sobre mi vida. No hay una misericordia que se repita. Es más, mañana voy a tener mejor misericordia que la de hoy. Y eso es maravilloso cuando tú lo entiendes. Eso es una maravilla. Saber que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Resetea la misericordia. Se olvida de lo que hice, de lo que cometí, de lo que yo hice. Dios se olvida, lo resetea. Punto. Mañana empezamos de vuelta. Siempre me está dando oportunidad. Eso es maravilloso. Esas son las profundidades de la palabra. ¿Tenemos acceso directo a esas profundidades del corazón de Dios? Y sin embargo no nos animamos a bucear. Jesús, cuando vino a esta tierra, es la línea de vida para nosotros. Jesús salió de las profundidades de Dios para nosotros. Jesús tiró una línea de vida. Es más, Jesús dijo, nadie va a ir al Padre allá a lo profundo si no es por mí. Él buceó todo su corazón. Él conoce el corazón de Dios. Es más, Él es Dios. Y está el Espíritu Santo, que también, que si empiezo a tirar del Espíritu Santo me voy a encontrar con un corazón enorme del Padre, con muchísimos beneficios de su profundidad. Jesús es la línea. Yo con esta palabra lo que quería era que se levante un poco el entusiasmo en tu vida
para profundizar más en Dios, para que salgamos de la superficie, pero no para salir corriendo, sino para meternos, ahondarnos, ir profundizando cada vez más, para que el Espíritu Santo, si hay cosas profundas en nosotros que todavía no sabemos que la tenemos, empiece a obrar, que empiece a tirar una línea de vida donde hay muerte, una línea de sanidad donde hay una enfermedad, una línea de alegría, de gozo donde hay angustia, tristeza, dolor, donde empieces a experimentar las grandes maravillas que Dios tiene en este momento. Que Dios no es broma, que Él conoce lo más profundo de mi vida y de mi corazón, conoce las intenciones de mi corazón. A ver, levanten la mano los que no tienen pelo, los pelados. ¿No hay ninguno? Ninguno, salvo Luis, el pastor Luis, pero después todos los demás, Dios conoce la cantidad de cabellos que tiene en su cabeza. Qué tremendo, ¿no? Es más, conoce cuántos se te cayeron esta mañana. Y es más, no se cae un pelo sin que Él lo sepa. ¡Wow! Un pelo le pide permiso a Dios para caerse. ¿Y nosotros creemos que Dios no sabe lo que yo hago a la noche? Jesús ya conoce lo más íntimo de ti. Jesús conoce lo más íntimo de tu familia. Los secretos familiares arruinan familia. Los secretos familiares arruinan familia. Jesús conoce lo más íntimo de tu hogar. Todas las tentaciones. No hay una tentación que tú no pasaste que Jesús no pasó primero, no la exploró. Tiró una línea de vida, te dice, si yo pude, vos puedes. Si yo salí, tú puedes. Si yo resucité, tú puedes. Si yo no cometí pecado, tú puedes. Te tiró la línea. No hay nada nuevo que tengas que explorar, ¿eh? Jesús exploró la rebeldía, exploró el dolor, exploró la culpa, los tormentos, los dolores, la enfermedad. Isaías 53:5, ¿qué dice? Mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones, pasó por la rebelión, se aguantó los dolores, se aguantó las heridas. Fue molido por nuestros pecados. ¿Saben lo que es ser molido a golpes? ¿O el pecado no te molió a golpes? No tuvo paz, no podía dormir a la noche. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y todas nuestras enfermedades también la cargó en la cruz del Calvario. Pasó por todo. No tenemos excusa. Quiero terminar con Ezequiel 47, pero cierren sus ojos, yo se los leo. Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, esto dice Ezequiel, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa del oriente, porque la fachada de la casa estaba en el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Sigamos. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, esto es Dios a Ezequiel, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que había aguas, salían del lado derecho, digan aguas. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y me dio 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Sigamos. Me dio otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, díganlo, fue sumergiendo. Me dio otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Sigamos. Me dio otros 1000 codos y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Sigamos.
Y me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Sigamos. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, y uno a un lado y a otro lado. Sigamos. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar, y entradas en el mar reciben sanidad las aguas. Sigamos. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entra en ese río. ¡Wow! Mira, yo te voy a decir una cosa. Solamente las personas que se animen a nadar en este río de Dios, a profundizar, a entrar, esas aguas traen sanidad, traen abundancia, abundancia de peces, frutos. Dice que los árboles daban sus frutos, si lo siguen leyendo. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Eso quiere que vos entres en las profundidades, en el tiempo de la abundancia. No te conformes con lo superficial. No es para ti. La superficie no es para nosotros. Sopla, Espíritu Santo. Lo que viene es grande, más allá de lo que imaginé. Lo que viene es fuerte, no lo detiene el ayer. Aunque hoy no vea el sol, mi fe brilla como el cielo, porque Dios está en control. Y lo que viene es bello.